importante decirlo porque seguramente todas recordamos con mucha emoción lo que pasó el 8 de marzo pasado y las tan masivas, y que al final de cuentas articula, o sea, se estaban articuladas del 8 y 9 de marzo pasados, un tema central de nuestra agenda, que es la violencia. ¿Por qué? Porque hoy en día todos los derechos que las mujeres nos hemos tardado incluso siglos en que se nos reconozcan, están siendo amenazados por la violencia. Si pensamos en que las mujeres incluso tuvimos que ganarnos el derecho a salir a las calles, a salir solas a la calle, si lo pongo entre comillas, porque todavía hasta la fecha nos dicen a dónde van tan solitas, aunque vayamos con varias más, ese derecho no lo tuvimos que ganar las mujeres. Y ese derecho hoy está amenazado por la violencia, porque una mujer cuando sale a la calle es acosada, es abusada sexualmente, es secuestrada, ¿no? Y lo mismo pasa con cualquier otro derecho, el derecho a trabajar. ¿Cuánto tardamos las mujeres en que se me reconociera plenamente el derecho al trabajo? Hoy en día ese derecho está siendo amenazado por el acoso laboral o el acoso sexual de manera muy importante y eso limita sin duda el ejercicio pleno de un derecho que tenemos las mujeres. Y lo mismo pasa con las mujeres en el ámbito de la política, donde la Repare ha tenido un trabajo fundamental en el reconocimiento de los derechos políticos amplios de las mujeres, no solamente de votar y ser electas, sino incluso la propia Repare ejerce un derecho político de asociarse con fines lícitos para empujar temas comunes como es este tema de los derechos de las mujeres, y estos derechos políticos, este reconocimiento de derechos políticos que nos ha llevado una generación tras otra, una serie de avances sucesivos hasta llegar a la paridad, hoy en día se ven amenazados justamente por la violencia. Y ya lo platicaba Araceli, la doctora, en su intervención. Hay una gran cantidad de testimonios de cómo, a pesar del reconocimiento que tenemos de estos derechos políticos, de formar parte de las decisiones públicas de nuestro país, de nuestro estado, de nuestra comunidad, estos derechos se ven afectados por múltiples situaciones de violencia contra las mujeres, porque todo lo que ella estuvo relatando tiene que ver con esta situación de violencia contra las mujeres. Es decir, esta manera de no poder ejercer plenamente el derecho de ser síndica, de ser regidora, de ser alcaldesa, sin que sea amenazada, sin que sea hostigada, sin que sus compañeros incluso tomen decisiones para suplantar sus posiciones, sin que además incluso siga siendo el marido el que tome las decisiones, y una gran cantidad de situaciones que estamos viviendo que son violencia, y es violencia contra las mujeres en el ámbito de la política. Y bueno, pues nos tardamos bastantes años en lograr que se identificara la violencia contra las mujeres en el ámbito de la política, y por eso es muy importante decir que en esta serie de esfuerzos sucesivos que todas las mujeres en el país, con diferentes redes, mujeres políticas de la sociedad civil, hemos empujado, finalmente después de muchos años ha concretado un paquete de reformas en materia de violencia política que era necesaria. ¿Por qué? Porque la violencia política no es nueva, todo el mundo lo sabemos. Estos relatos que nos ponían aquí tanto la doctora Ramírez como Arceli, la verdad de las cosas es que siempre las hemos vivido, pero en la medida en la que hay mayor presencia pública de las mujeres en los espacios de toma de decisiones públicas, estas manifestaciones de violencia política son más recurrentes, más visibles y están ahí presentes. Y por supuesto, cuando se trata de la disputa del poder, existen situaciones de violencia, y esto ha hecho que entre más mujeres estemos también haya mayores incidencias de violencia contra las mujeres. Pero en muchos estados se había hecho esfuerzos para definir la violencia política, se habían reformado las leyes de acceso y no terminaba de alcanzarnos la cobija para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres. Todos los casos que comentan en Chiapas se reproducen en Oaxaca y en muchos otros estados donde vemos que incluso las mujeres, con todo y su sentencia en mano del Tribunal Electoral, pues seguían siendo víctimas de violencia, y esto no nos alcanzaba para poder prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres. Y ahora de lo que se trata es que con este paquete, pues no solamente las mujeres tengan sentencias favorables en el sentido de reconocer que son víctimas de violencia, sino que además sean mecanismos efectivos para prevenir
para proteger a las mujeres de la violencia, o sea, que están sufriendo violencia, para reparar el daño de esas mujeres que están viviendo violencia y, por supuesto, para sancionarlo de manera efectiva. Y cuando hablamos de sanciones efectivas, por supuesto, nos referimos a que quienes están cometiendo violencia sean sancionados por diferentes vías, que puede ser la administrativa, pero también la penal, y hay otro tipo de sanciones como las que se imponen desde los soples a través de los procedimientos especiales sancionadores, que al final de cuentas lo que buscamos es que sean sanciones efectivas para efectivamente inhibir. O sea, nunca hemos, porque hubo una discusión en la legislatura pasada de cuando hablábamos de convertir a la violencia política en un tipo penal, que nos decían es que quieren a todos los hombres en la cárcel. Pues si ellos cometen violencia, seguramente, pero lo que buscamos a través de estas reformas es que realmente haya mecanismos legales para inhibir la violencia contra las mujeres en el ámbito de la política. Otra cosa que quiero decir muy rápido antes de explicar un poco cómo están armadas estas reformas es que es muy importante eh, la definición que se ha conseguido, y ahorita la van a ver cómo quedó en las leyes federales, y que sin duda va a complementar los esfuerzos que están haciendo en los congresos locales y con las organizaciones y redes en los estados, es que, como ustedes recuerdan, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que está en todos los estados como la Ley de Acceso, fue muy importante en su momento y lo es ahora porque pudo definir los tipos y modalidades de la violencia. Definió como tipos de violencia la violencia física, la violencia sexual, la violencia emocional, patrimonial, económica, y definió modalidades. ¿Cuáles modalidades existen? Pues está, por supuesto, la violencia, la modalidad de la violencia familiar. ¿Qué significa esto? Que al interior de la familia, y este es un tema hoy que, como lo advertía la doctora Gloria Ramírez, se vive violencia al interior de las familias y parece que estamos regresando a por lo menos hace 2 décadas que se pudo definir como delito el tema de la violencia en la familia. Identificamos que dentro de la modalidad de la violencia familiar hay muchos tipos de violencia. Hay violencia económica, violencia física, o sea, esta violencia económica en la que muchas mujeres pues incluso no pueden decidirse a romper una relación tóxica justamente por la presión económica que se ejerce, la violencia emocional de la que hemos hablado tantas veces que se vive en las familias, ¿no? Donde siempre te están haciendo menos, y la violencia, por supuesto, la violencia sexual. La discusión sobre el abuso sexual al interior de las familias fue toda una discusión en 1997, cuando se aprobó la primera ley de atención a la violencia intrafamiliar, así se llamaba en ese entonces, para reconocer que también al interior de las familias podía haber abuso sexual y que era un delito y que tenía que ser sancionado. ¿Por qué explico esto? Porque ahora, al definir la violencia política contra las mujeres en razón de género en la ley de acceso, justo lo hicimos como una modalidad. Esto significa que dentro de la modalidad de la violencia política hay diferentes tipos de violencia que van a requerir sanciones diferentes. Es decir, en la política como en las familias, desafortunadamente, hay diferentes situaciones de violencia. Hay violencia económica, y si no, díganme todas las mujeres que han pasado por la política, que siempre nos están regateando los recursos, que no hay dinero para las campañas de las mujeres, que las mujeres no somos las que controlamos los recursos de los partidos, y que sin duda hay una violencia económica permanente al interior de los partidos. Y pues digamos de la violencia de tipo emocional y incluso física, ¿no? En Chiapas ha habido casos muy lamentables de violencia física contra mujeres en la política, y por supuesto abuso sexual. También ha habido de por medio el tema de solicitar intercambios sexuales a favor de obtener candidaturas, y lo que ahora nos comentaban también al principio de este tema de que los hombres sigan siendo los que tomen las decisiones, aunque las candidatas y las mujeres electas sean ellas, ellos son los que siguen tomando decisiones. Entonces esa definición es muy importante. Nos ayuda a atender los diferentes tipos de violencia que hay en la modalidad de la política, y también a poder sancionarlos de manera diferenciada y generar políticas públicas al respecto. Las modificaciones que se hicieron a nivel federal es a 8 leyes,
la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, las instituciones y procedimientos electorales, el sistema de medios de impugnación en materia electoral, la ley general de partidos, la ley general en materia de delitos electorales, la ley de la Fiscalía General de la República y la ley orgánica de Poder Judicial de la Federación y la ley general de responsabilidades administrativas. De estas 8 leyes, todas son muy importantes, pero quiero destacar 2 por lo que implican o por lo que poco que se había tratado el tema. Primero, es muy importante decir que hoy en día, por demás ser una ley general y todos los delitos electorales en el país aplican tanto para procesos federales como para locales, es muy importante que se haya logrado que la violencia política contra las mujeres en razón de género sea considerada un delito electoral. Esto significa que hoy, ya al estar en vigor las reformas a la ley general en materia de delitos electorales, hoy en día una persona que cometa violencia política puede ser denunciada para ser sancionada como un delito electoral. Y eso es un tema muy importante que hay que tenerlo presente. Para este caso en particular no se requiere ya armonización porque, como les decía, es una ley general. Los delitos electorales son los mismos para todo el país, para todos los procesos electorales, y es muy importante conocer las vías por las cuales se puede presentar impugnaciones. Esta de manera particular se presenta ante la Fiscalía y habrá que trabajar muy de cerca con la Fiscalía Electoral, tanto la federal como del Estado, para que esto se le pueda dar un cauce adecuado a las situaciones de diferentes denuncias por violencia política contra las mujeres. La otra que me interesa mucho resaltar con ustedes es la reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La Ley General de Responsabilidades Administrativas está pensada para sancionar a aquellos que, siendo funcionarios públicos, cometen violencia. ¿Por qué? Porque muchas veces las reformas electorales no nos alcanzan para atender otros temas de violencia. Las mujeres que ya están en los cargos, que están siendo violentadas por sus propios compañeros y que al no caer en el ámbito electoral, ciertamente, nos quedamos sin mecanismos para poder sancionar ese tipo de violencia. Y por eso es que esta ha sido una modificación importante para poder sancionar a aquellos funcionarios públicos que tienen un antecedente de violencia política, y la sanción más importante al ser considerada un tipo de violencia grave dentro de la ley de responsabilidades administrativas va desde una llamada de atención al funcionario público y, por supuesto, la inhabilitación. Entonces, es importante esta reforma, que esta sí se requiere armonizar en las leyes locales en materia de responsabilidades de los servidores públicos. Esta es la definición que les decía. Es muy importante considerar todas las características que la definición se consideró para la violencia política contra las mujeres en razón de género. Hemos insistido mucho en no hablar de violencia de género porque no es tal, es violencia política contra las mujeres por considerarse, por tener razones de género, es decir, por ser... 3 minutos, diputada. Gracias, Keta. Voy a concluir. En este sentido, es muy importante insistir en esta definición. ¿Por qué? Porque sin duda hay violencia política, como les decía, en la política hay muchos tipos de violencia, pero hay que saber identificar cuál es la violencia política que está en medio de la contienda electoral, ¿no? O de una situación política, y cuál se ejerce directamente contra las mujeres por ser mujeres, ¿no? Y esa es una diferencia importante que hay que tener considerada. No me voy a entretener más, pero les dejo esta presentación que tienen ya las compañeras de Repare y que después podemos compartir a través de nuestras redes sociales, porque, entre otras cosas, es muy importante decir que se reconocieron 22 manifestaciones de la violencia política contra las mujeres en razón de género, y esto es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces queda interpretación del juez o de la persona que le corresponde atender la queja o la denuncia, interpretar si es o no violencia política contra las mujeres en razón de género, y aquí se trató de definir la mayor cantidad de manifestaciones, aunque no es una lista exhaustiva. Son apenas 22 posibilidades de manifestaciones de la violencia política contra las mujeres, pero me parece que con esto no se deja lugar a dudas de que es violencia política. O sea, no queda interpretación de si el juez o si el tribunal decide o no que es violencia, porque está claramente definida.
Y son 22 manifestaciones, no las voy a leer todas, aquí se las dejamos para que ustedes puedan contar con ellas. Es muy importante que ahora van a tener actuación en la violencia política, por supuesto, el Tribunal Electoral, los INE, los OPLES y los órganos jurisdiccionales. Hay una nueva figura que es el procedimiento especial sancionador. En fin, requeriremos incluso una gran capacitación sobre este tema, porque me parece que el siguiente paso, y con eso quiero concluir, porque ustedes como red son muy activas para hacer las cosas, es que además de promover que se hagan las reformas pertinentes en Chiapas, que tenemos plazos límites por ser reformas electorales, necesitamos sin duda avanzar en este tema de la armonización legislativa, pero también necesitamos sin duda una capacitación muy importante, porque lo que decía Araceli en un principio, si las mujeres no son las que ejercen sus derechos y las mujeres en la política no son las que además denuncian la situación en la que viven, teniendo ya un marco legal, no conocen los mecanismos para denunciar una situación de violencia política, estas leyes van a quedar sin un efecto importante. Por eso necesitamos que muchas mujeres en la política la conozcan, que sepan los mecanismos y que redes como Repare continúen con el acompañamiento de las denuncias. Sabemos que presentar una denuncia no es fácil, que muchas mujeres sufren más violencia, pero necesitamos sin duda que haya un esfuerzo importante de acompañamiento de la sociedad civil y de incluso hacer redes de defensoría para esas mujeres que van a seguir, que ahora van a tener una serie de mecanismos legales para poder presentar denuncias, para motivar a las mujeres a que lo hagan, a que defiendan sus derechos, el ejercicio de sus derechos, para que efectivamente podamos en poco tiempo contar con mujeres que estén ejerciendo plena y libremente los derechos en cada... Gracias. Pues muchas gracias, Martita. Es un